Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta última sesión de comunicaciones. No está la profesora Gila Mate, que es el alma mater de estas jornadas, pero me dicen que está atendiendo a la prensa. Entonces prefiero empezar para no ir acumulando retraso y que no se nos eche el tiempo encima, de cara sobre todo al concierto de guitarra que tenemos luego a las 6:30. Pues empezamos la última sesión de comunicaciones de estas jornadas titulada Nuevas miradas a la obra de Daniel Moyano. Vamos a tener una presencia, digamos, física y luego dos presencias virtuales. Me acompaña en la mesa y hablará en primer lugar doña Victoria Herrera Arbay, profesora de la Universidad de Maryland, sobre la transculturación narrativa explicada desde 3 golpes de timbal de Daniel Moyano. Cuando quiera. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, primero que nada. Gracias a Virginia y a su equipo. Gracias a la Universidad Nacional de La Rioja, especialmente a las profes que extendieron la invitación para que yo esté aquí y además me hicieron parte de la cátedra de Moyano. Así que estoy muy orgullosa de representar a la UNLAR y a la Universidad de Maryland. Bien, entonces quería hacer una breve introducción o más bien contextualizar este trabajo, diciendo que esto parte de mi tesis de doctorado de la Universidad de Maryland. Si todo sale bien, la estaré rindiendo el semestre que viene. Y el concepto que utilizo para analizar esta obra de Moyano, la transculturación narrativa, es de Ángel Rama, ensayista uruguayo. Es un tema que no tuvo tanta popularidad como otros ensayos de Rama. Ahora les voy a explicar por qué. En realidad tuvo muchos detractores y yo he tenido, podría decirse, el coraje de utilizarla a pesar de que hay mucha gente que le parece que es una teoría obsoleta o incluso que va más en detrimento que en favor de los escritores que intenta sacar a la luz y volver a darles el valor que merecen. Así que vamos a ver, después podemos charlarlo cuando terminemos con esta mesa. Y gracias por quedarse hasta el final, por cierto. Bien, entonces paso a contarles de qué se trata la transculturación narrativa. Algunas de estas ideas ya las hemos visto esta mañana y en las jornadas de ayer. Es una teoría que viene en realidad de Fernando Ortiz, antropólogo cubano, de su libro Contrapunteo cubano, el tabaco y el azúcar. Y esta propuesta de Ortiz lo que buscaba era básicamente proponer algo distinto a la aculturación. La aculturación, recordamos, es esto de imponer una cultura más fuerte sobre una cultura más débil en un contexto de mestizaje. La transculturación, en cambio, es un proceso dinámico y complejo y en la mayoría de las veces violento. Entonces, la idea es que en la transculturación las culturas se influyen, ¿no?, mutuamente. Lo que hace Rama es tomar esta idea, pero aplicada a la literatura, en particular a la narrativa, y en particular a las novelas de algunos escritores que en realidad son muy reconocidos, ¿no? Estamos hablando de Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Arguedas, de Perú, Guimarães Rosa, de Brasil. Y si bien no lo incluye a Moyano, podríamos perfectamente leerlo desde esta teoría. Esta teoría de Rama, por cierto, se termina de publicar en un libro de ensayos que se llama Transculturación narrativa en América Latina. En 1982 se publica, pero comienza con varios ensayos años antes. Y Rama muere en un trágico accidente de avión en el 83. O sea que no pudo terminar de madurar esta teoría y no se pudo defender de la cantidad de gente que lo atacó después. Además, lo interesante de esta teoría es que podría haber dialogado con muchas otras, algunas salieron al mismo tiempo, otras después, por ejemplo, Culturas híbridas de Canclini, salió después. Pero bueno, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con mestizaje en general,
con el concepto de hibridez, ¿verdad? Entonces hay muchas teorías que están dialogando aquí, pero en particular la de Rama busca aplicarse directamente y específicamente en la literatura. Bien, entonces, hay tres recursos que utiliza, según Rama, los autores que podemos llamarlos los transculturadores. La primera característica es que ellos vienen del interior de los países, o sea que estamos hablando de escritores que escriben desde la provincia, sobre la provincia, a veces escriben también desde Roma, como Elvira Orfé, por ejemplo, que es una escritora que trabajo en mi tesis. Sin embargo, el espacio, la zona, podría decirse, está en las obras, siempre. Entonces, estos recursos que utiliza serían, de forma muy simplista, ¿no? La oralidad, las costumbres y la ruralidad. Ahora bien, las dos primeras, la oralidad y las costumbres, también se encuentran en escritores que escriben en la ciudad, ¿no? Los cosmopolitas. Sin embargo, estos espacios rurales son los que identifican a los escritores de este grupo. Pensemos, yo siempre pongo ejemplo a Juan Rulfo porque es más popular que Daniel Moyano, pero podría ponerse a Daniel Moyano también como modelo. Pero pensemos en estos espacios, ¿no? Como Comala, en Pedro Páramo. Entonces, otra característica importante de este grupo no es solo que utilizan estos elementos propios del interior de los países o de las provincias, la ruralidad, sino que además la intención de los transculturadores era renovar la forma literaria, porque estamos hablando también de una modernidad emergente, ¿no? Años 60. Dentro de este grupo está García Márquez, ¿no? El propio representante del boom. Entonces, sí se está hablando de una renovación literaria. Y el ejemplo de Tres golpes de timbal es perfecto en ese aspecto, ¿verdad? Es una novela que se la puede leer desde el realismo mágico, pero también desde el fantástico. Hay fragmentos que son surrealistas, ¿verdad? Del surrealismo de Asturias, ¿no? De Miguel Ángel Asturias. Entonces, en realidad tiene múltiples lecturas y se puede hablar, creo yo, sin mucha discusión de que hay una experimentación narrativa en esa novela. Creo que estamos todos de acuerdo, de hecho, con eso. Entonces, esto es lo que le permite a Rama pensar que los transculturadores son también una vanguardia y la propone así, como la vanguardia transculturadora para hacer no una antítesis, pero sí para distinguirla de los cosmopolitas de los años 20, ¿sí? Que eran considerados la vanguardia de los años 20 en Buenos Aires, sobre todo. Entonces, estos detractores, que son especialmente los de la escuela norteamericana, también hay latinoamericanos que están en contra, pero John Beverly, François Perú, Alberto Moreira, Mabel Moraña, estos son algunos de ellos. Con toda esta gente me peleo yo en mi tesis. Sí, no, es un tema. Si yo logro salir victoriosa de esto, va a ser grande. Así que me interesa rescatar lo que trató de hacer Rama. Creo que su intención era noble, no era tan terrible. Bueno, ¿qué dicen? Primero, que es una paradoja de su ensayo, La ciudad letrada. Lo que tratan de decir estos críticos es que Ángel Rama encarna la figura del letrado al intentar proponer a los escritores transculturadores como traductores de las culturas orales, como si éstas no pudieran expresarse por sí mismas. O sea, podríamos decir, es como que los jaliscienses de Guadalajara, los de Rulfo, no pueden hablar por sí mismos, ni de sí mismos, ni mucho menos con el arte, ¿sí? Que tiene Juan Rulfo. Necesitan de este traductor. Lo mismo podríamos decir de la cultura riojana. Necesitan de un Daniel Moyano que traduzca a estas culturas. Eso es lo que dicen que Rama estaría proponiendo. Entonces, desde mi punto de vista, en realidad lo que estaba tratando de hacer Rama es de resaltar la necesidad de mirar hacia esas culturas que tenían estos escritores.
no hay una separación entre alta cultura y lo que sería en su defecto cultura popular, que es una de las cosas que le critican a Ramos. A mi parecer, lo que la teoría de la transculturación narrativa propone es demostrar que no por utilizar como materia literaria las tradiciones de una cultura oral y rural, lo que se produce debe responder a las características del folclore, cosas que ya hemos hablado aquí, ¿no? La típica exaltación del terruño. Cortázar, por ejemplo, suele hacer ese tipo de críticas a los escritores del interior. Ha habido una pelea muy popular con Arguedas, por ejemplo, o sea, que se hizo famosa, quiero decir, eh, lo llamó parroquiano Arguedas, por ejemplo, por el orgullo de Arguedas de escribir sobre las culturas del interior de Perú, ¿no? Entonces, de hecho, tampoco los cosmopolitas necesariamente escriben, ¿no? Sobre, no por escribir en las ciudades son necesariamente cosmopolitas, y es el caso del imaginario del tango y los arrabales. Lo que quiero decir aquí es que no se los confunde con pintoresquismo, por lo general, a los cosmopolitas de Buenos Aires, que escriben del tango y los arrabales, como sí se los ha podido confundir a los escritores del interior de las provincias, ¿no? Entonces, lo que es interesante de la teoría de Rama es que el cosmopolitismo no está en sus temas, sino en las técnicas de los escritores. Es una propuesta. Esto pudo haber sido así o puede ser que simplemente los escritores naturalmente les salió utilizar estas técnicas, supongamos el fluir de la conciencia, la confusión de los niveles narrativos, las polifonías de voces, las anacronías, técnicas que se encuentran en Joyce, ¿no? En Faulkner, en Virginia Woolf, que eran una gran influencia en los años 60, ¿no? Para estos escritores. Por eso también es interesante entrar en los archivos de Daniel Moyano para ver qué estaba leyendo Moyano, ¿no? Y en ese aspecto pensar que sí, que hay un cosmopolitismo también en el hecho de interesarse por escribir de cierta manera, ¿no? O por intentarlo, ¿no? Por reproducir ciertas técnicas, no como una cosa forzada que se pone en un estilo de escritura que no es el propio, sino como el propio afán de experimentar. A esto le llama Rama transculturación, en apreciar las técnicas de un Faulkner o un Joyce, pero hablando de lo autóctono. Y esa es la palabra problemática con la cual yo tengo tantos problemas con mi tribunal de tesis. Que decir autóctono, que es una palabra que utiliza Rama, para muchos críticos significa que hay, primero lo autóctono puede devenir en xenofobia, ¿no? Eso es lo que se está pensando, o que es propio de una ideología nacionalista. O por otro lado también es aludir a la otredad, que también es una teoría que es compleja, ¿no? Porque se considera que decir que hay un otro implica que hay también una cultura superior o hegemónica que es quien está exotizando al otro, ¿ok? Ahora, desde mi punto de vista, no es una propuesta proteccionista ni xenófoba, no alude a una ideología nacionalista. Es verdad que ramas de la generación de los que pasaron la Revolución Cubana, pero me parece que lo que buscaba reivindicar eran las capacidades artísticas de las culturas que han tenido menos influencia externa naturalmente por su aislamiento. Estamos hablando de minas altas, ¿no? Está bien que Daniel Moyano no vivió toda la vida en Hawái, o sea, no ha vivido en Hawái, no es que no tuvo contacto con estas producciones de Europa, pero sí las culturas de las que él habla, y ahí entra toda esta discusión con respecto a si el escritor es traductor o no de estas culturas. Ahora, lo interesante es que no es restrictivo, si bien se puede decir que son características autóctonas, no es restrictivo de un país, estas son ideas más bien transnacionales, transgeneracionales.
y el ejemplo que da Rama, y que se lo puede aplicar a Moyano, pero él lo ejemplifica con Rulfo, es que Rulfo en realidad tuvo influencia de escritores escandinavos, ¿no? Entonces hay una entrevista donde Rulfo dice, he leído a Simpa, a Björnsson, a Jan Mayer, a Hauptmann, al primer Hamsun. En ellos supe hallar los cimientos de mi fe literaria, ¿no? Y lo que dice Rama es, son asuntos fundamentalmente de la vida rural en insignificantes pueblos y regiones desamparadas, donde sin embargo surge una intensa vida espiritual. Claro, en Daniel Moyano sucede lo mismo, podemos decir. Y son ideas que se corporizan en el discurso del astrónomo Mulero, que es la voz de las civilizaciones en desaparición. O sea, además de filósofo, también tiene esta inclinación por querer preservar estas ideas, ¿no? Y estas culturas. Dice el astrónomo Mulero, en mis andanzas he visto poblaciones que desaparecieron por cansancio o por olvido, ciudades enterradas por no saber el qué ni el para qué. De su memoria solo quedan formas de barro o hechuras de piedra donde estamparon su inocencia, un dios de la lluvia resquebrajándose en la peor de las sequías. Entonces, como él mismo dijo, es una novela latinoamericana, pero sobre todo es una novela andina, en esta doble faz, ¿no? De la cordillera, del lado marino y montañesco, como lo diría él. Habla de los chasquis, por ejemplo, esta novela, que son los mensajeros del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca. Entonces son formas de rememorar estas culturas y también recordar que La Rioja no es solo partícipe de la cultura latinoamericana, sino de la cultura precolombina de los Andes. Entonces, me parece que en este sentido Daniel Moyano es muy actual. O sea, todavía a Argentina le falta mucho estudio sobre el Imperio Inca. Y han pasado siglos sin estudiarse por no considerarse parte de eso, ¿no? De esa cultura. Entonces, bueno, me parece que es un buen ejemplo, Tres golpes de timbal. Hay una característica que no cumple del todo, pero también por una elección misteriosa de Moyano de no reproducir lingüísticamente la oralidad, a pesar de que sí está en su forma musical, como lo dijo Virginia Lamate, ¿no? Nuestra Virginia, que la oralidad de Moyano está puesta en una paradójica oralidad escrita. Lo dicen textualmente, dice Virginia, relata como quien compone una partitura. Entonces hay que verlo también desde otro punto de vista, ¿no? Que está en tratar de salvaguardar, si se quiere, esta oralidad propia de la cultura andina, aunque no se la reproduce lingüísticamente. Pero no es el escritor letrado de los regionalistas de principios del siglo XX. Y de hecho usa neologismos que también irrumpen contra ese escritor letrado. Y solo por diversión les digo algunos: el descondonarse, el ser enmontañado, la zulosidad, el estrellerío, el caballuno, ser caballuno, una cosa, un objeto caballuno, me da muchísima gracia eso. El sentido instrumentístico, las técnicas espejísticas, ¿verdad? Entonces estos neologismos lo que ayudan es a ir en contra de ese escritor letrado que viene de la ciudad letrada de Ramos, ¿no? Y también responden a este realismo profundo de Roabastos, del que ya habló Francisco Tobar. Y me interesa también resaltar esto porque ayuda a no encasillarlo en un solo género a esta novela de Moyano. Dice Rodabastos, Moyano no es un moralista, sino un narrador que da vueltas en torno a su obsesión humana y entra en estos temas de metafísica, siguiendo a Kafka, de la mitología de Pavese. Entonces, son temas que parecían que eran restrictivos nomás, o que estaban restringidos a los flaneurs de la Francia de la posguerra o de los filósofos alemanes. Y sin embargo, están en boca de un astrónomo mulero. Porque, por supuesto, si es un mulero que pasa sus noches
caminando bajo las estrellas, ¿cómo no va a tener pensamiento existencialista? Entonces, quiero terminar con una cita, como para terminar con la musicalidad de Moyano y no con mi voz, sino la de él. Y dice, el poder es una ilusión monstruosa que irrumpe las relaciones naturales entre las estrellas, los animales y las plantas. Los que lo tienen imponen esa ilusión matando. De otra manera, no podrían conservarlo. No podemos captar la congruencia universal debido a que solamente vemos una cara del universo. Del mismo modo que solo vemos una cara de la luna por cuestiones giratorias. Si pudiéramos imaginar por lo menos la otra cara de esa armazón celeste, desaparecería el crimen y entenderíamos a fondo la vida. Gracias. Muchas gracias a Victoria Herrera por esta interesante ponencia. A continuación, de manera virtual, desde la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja, donde es profesora, doña Celeste García disertará sobre los nadies en la narrativa de Daniel Moyano. Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se oye bien? Sí. Sí. Bien, muchas gracias. Bueno, Sí. antes que Se nada, te escucha perfectamente, pero no se te ve. No sé la cámara si hay algún problema para encenderlo. yo la tengo encendida. Ah, pues no vemos la imagen. Sí, el sonido nos llega bien, pero no la imagen. Sí, Ahora perfectamente, sí. Bien. Bueno, buenos días, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer este espacio que me ofrece la Universidad de Oviedo y en la persona de Virginia Gilamate, a la Cátedra Abierta Daniel Moyano de la UNLAR, de la ciudad de La Rioja, a mis compañeros de cátedra que están allí presentes, les mando un abrazo también. Y aclaro que este trabajo, esta ponencia, es un extracto de una tesis de maestría, por lo que es mucho más extenso, más detallado de lo que voy a comentar en este momento, así que espero que tenga claridad en la exposición. En el año 2014, la escritora mexicana Elena Poniatowska recibió el Premio Cervantes. En su discurso de aceptación, refirió a que los pobres se autoinvisibilizan porque llevan en su memoria genética siglos de silencio, olvido y marginación. Recordó que en un pasaje del Laberinto de la Soledad de su compatriota Octavio Paz, se reproduce un diálogo con la sirvienta. En el mismo, él pregunta quién anda ahí y recibe como respuesta no hay nadie. A lo que el poeta le pregunta quién es ella y responde que no es nadie. Poniatowska afirma que esta situación se desprende de su propia naturaleza. Este diálogo se puede vincular con los nadies de Eduardo Galeano y lo voy a leer para que se entienda bien cómo lo vinculo con Daniel Moyano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía,
que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Este texto pertenece al libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Daniel Moyano quiso, a través de su literatura, dar representación a aquella parte de la población que en la economía y la política efectiva carecían de voz, como esos nadies de los que habla Galeano. Nadies que sueñan con una vida mejor para sí mismos y para sus hijos. Personajes marginados por la sociedad e ignorados por los gobernantes. Como señala Virginia Gil Amate, La Rioja de Moyano es el espacio mediante el cual se permite hablar del hombre común y universal, marginalizado por un Estado ausente. Al respecto, a partir de esta conciencia humana, abandona parcialmente los personajes individuales, tío, padre, niño, abuelo, para tomar al hombre y a la mujer en su sentido colectivo y simbólico. Mediante esta novedad, cambia el espacio cordobés, el de su infancia y adolescencia, para pasar al riojano, el de su adultez. Y para ello debe convertir la mirada pintoresca, recién, justamente Victoria estaba hablando al respecto, el color local con el que se suele plasmar la provincia para llevarla a una literatura de compromiso social. El existencialismo como doctrina filosófica se consolida a partir de la Primera Guerra Mundial y se expande al finalizar la Segunda. Se desarrolla en una Europa desgarrada física y moralmente. Se interesa por el individuo humano, real, concreto, y no como fruto de una abstracción. Entiende su existencia como ser finito, cree en la trascendencia del ser, en el sentido de ir más allá de uno mismo, y en la posibilidad como modo constitutivo. Para los existencialistas la elección es fundamental e ineludible, incluso la negativa a elegir implica ya una elección. Entre sus representantes más destacados se halla Jean-Paul Sartre, quien afirma que, cito, la cultura no salva a nada ni a nadie, no justifica, pero es un producto del hombre, este se proyecta, se reconoce allí. Este espejo crítico es el único que le ofrece su imagen. Fin de la cita. Moyano, lector de Sartre, esto me lo confirmó Ricardo, su hijo, se reconoce y se proyecta en ese espejo, asume la responsabilidad que le compete, dar voz a aquellos que no la tienen. El filósofo francés, en ¿Qué es la literatura?, desarrolla la idea de una literatura comprometida con su tiempo, con una función social. Afirma que el escritor no debe evadirse, sino más bien abrazar a su época. No tiene que desperdiciar esa oportunidad única que se le presenta. Es responsable de lo que dice y de lo que calla, es cómplice de los opresores o bien aliado de los oprimidos. Y destaca que, y lo cito, el escritor ha optado por revelar el mundo y especialmente el hombre a los demás hombres, para que éstos, ante el objeto así puesto al desnudo, asuman todas sus responsabilidades. La función del escritor consiste en obrar de modo que nadie pueda ignorar el mundo y que nadie pueda ante el mundo decirse inocente. Fin de la cita. A propósito de esto, Moyano realiza una doble revelación. A Buenos Aires, que pretende del interior una literatura folclórica, y a la propia provincia por el mismo motivo. Presenta una realidad y un Estado responsable por acción u omisión. Los cuentos de tíos, primos, abuelos y padres ausentes o déspotas que señalan el yo, dan paso al llamado que siente Moyano, un llamado colectivo. Mientras que en esas primeras narraciones, si bien el componente de pobreza y marginalidad está presente, es más bien autobiográfico. Pero lentamente, y a medida que va publicando sus libros de cuentos, que es el objeto de análisis,
va dando espacio a la biografía de los desposeídos, que son los riojanos, pero por extensión también los latinoamericanos. En coincidencia con Marcelo Casarín, se puede afirmar que el primer quiebre se produce a partir del cuento El Rescate, perteneciente a La Lombriz, publicado en 1964. Se trata del primer cuento de ambientación riojana. Este libro posee 9 cuentos, de los cuales uno solo presenta las temáticas que interesan a este trabajo, o sea, El Rescate. El Fuego Interrumpido, el siguiente libro de cuentos, es de 1967, tiene 10 relatos, y como en el caso anterior, uno solo es de ambientación riojana, y es Paricutá, que prefigura Cantata para los hijos de Graciniano. Cuando la editorial Monte Ávila de Caracas publica Mi música es para esta gente, en 1970, Moyano ya lleva 10 años viviendo en La Rioja. De los 8 cuentos, 3 presentan temáticas vinculadas directa o indirectamente a la provincia. El anfibio maravilloso constituye un nuevo quiebre en el estilo moyaniano. Su preocupación por la desidia vinculada al paso del tiempo se agudiza. Del cuento El escudo, lo relevante que se menciona por primera vez en la cuentística moyaniana, la presencia de los interventores, que son constantes en la provincia de La Rioja en el periodo en el que Moyano la habitó. Los interventores siempre están vinculados a los gobiernos dictatoriales, militares. Mi música es para esta gente es el más significativo del libro. En el mismo se bosquejan los temas que a Moyano más lo preocupan, a saber, pobreza, compromiso y lucha social, abuso de poder, presencia militar. Además aparece la utilización del absurdo y la ironía como recursos narrativos. En este cuento se evidencia ya un escritor más maduro que ha asumido, como pretende Sartre, su compromiso con el tiempo que le tocó vivir. Esa realidad que gradualmente plasmó en su cuentística alcanza su punto máximo con El estuche del cocodrilo, que fue publicado en 1974 y es el último libro de cuentos antes de su exilio. Se intensifican sus preocupaciones con respecto a la pobreza, la ausencia del Estado y el abuso de poder. Su lectura de la realidad política anticipa lo que será la dictadura más atroz vivida por la Argentina, la dictadura de 1976. De 14 cuentos ya son 12 los que reflejan sus intereses y preocupaciones. Los voy a, por una cuestión de tiempo, solo los menciono. El estuche del cocodrilo, El resplandor de Miss Anabel, Moneditas, Una guitarra para Julián, Cantata para los hijos de Graciniano, Para que no entre la muerte, Canto de amor y muerte del bombero Cristóbal Miranday, Susana, Kafka 72, Mi tío sonreía en Navidad, El poder, la gloria, etc., y Anclado en París. Para ir finalizando, la intención de este trabajo es demostrar que Daniel Moyano, a través de su cuentística, se comprometió con el hombre riojano de su tiempo. Justamente la literatura es el producto de la sociedad en un determinado tiempo. El tiempo que dejó huella en este escritor fue el de una Rioja marginada, olvidada y sobre todo extremadamente pobre. Como lector de Jean-Paul Sartre, reflejó la angustia existencial de los habitantes de La Rioja, su pobreza, el abuso de poder al que fueron sometidos. Y del francés tomó el mensaje de la necesidad de un escritor comprometido que se identificara, denunciara y condenara, cito, el avasallamiento del hombre por el hombre. Fin de la cita. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a la profesora Celeste García por esta emotiva conferencia. Bueno, ponencia. Cierra esta mesa también de manera virtual don Miguel Santos Cuesta, graduado en Lengua Española y sus Literaturas por la Universidad de Oviedo
y actualmente profesor del Centro Público de Educación Básica Aurelio Menéndez de Ibias, en el Occidente Sur. Hablará sobre las obras para títeres de Daniel Moyano. Bueno, a ver si va bien, porque Bien. no, es que está empezando aquí a llover y a ventar y las conexiones a veces fallan bastante. De Entonces, momento va bien. y es un poco problema de la Asturias rural. Aquí. Bueno, en primer lugar, antes de iniciar la presentación, me gustaría dar las gracias a todo el equipo organizador de estas jornadas y en especial a la profesora Virginia Gilamate por, bueno, pues por dejarme participar desde primera hora en ese proceso tan duro que fue el escaneado y archivado de los documentos inéditos que se cristaliza hoy en esta comunicación, precisamente sobre las obras de títeres de Daniel Moyano. Porque al final creo que en nuestra materia siempre es motivo de alegría, vamos a llamarlo así, encontrar textos inéditos y más cuando esos textos inéditos salen de la zona de confort del proceso de escritura del autor, como es el caso de Daniel Moyano, afincado en la novela y el cuento y que nos ha sorprendido rebuscando entre los archivos con estas piezas para títeres. El corpus... aquí, perdón. El corpus titiritesco, como lo llamo yo, se dispone de estas 8 obras, de las cuales las 2 que ven ahí marcadas en rojo están incompletas. El resto están completas e incluso presentan varios documentos que tienen sus implicaciones a la hora de cotejo de variantes y demás. La primera es el Dragón Pipiterol, que es un sencillo monólogo en el que el autor amplía ese conocimiento universal acerca de los dragones, ¿no? Sabemos que los dragones echan fuego, aquí Moyano justifica, ¿no? Echan fuego porque se alimentan precisamente de gasolina. A partir de esto se articula la trama del monólogo, que es que Pipiterol, el dragón protagonista, pierde la cola después de robar gasolina en un establecimiento. Pero conviene precisar que el propio Pipiterol nos dice, ¿no? Antes era malo, muy malo. Tuve cautivos a una princesa y a un jugador de fútbol. Lo hacía por divertirme, pero era malo. Ahora estoy viejito y como me olvido de muchas cosas, también me olvidé de ser malo. Es decir, en este universo hay dragones buenos. Hay dragones buenos que esto se va a reflejar precisamente en la segunda de las obras, que es El dragón descafeinado, que es una continuación, pero no necesariamente una continuación per se. Es continuación porque viene escrita después, porque es una expansión de esos elementos activos en Pipiterol, pero a su vez actúa de precuela, nos sitúa en unos acontecimientos previos a todo lo que sucede en el dragón Pipiterol. ¿Y cuáles son los argumentos a favor de esta precuela? Pues por un lado que el dragón, además de ser anónimo, actúa como un cacique, actúa como un villano secuestrando a la princesa de la historia, Mariela, y además extorsiona a su pueblo y no duda en amenazarlos de prenderles fuego y básicamente matarlos entre llamaradas. A su vez, así como en Pipiterol había una enemistad entre el gasolinero y el dragón, aquí no, aquí hay una relación mutuamente beneficiosa, que es lo que despierta en Quique, el protagonista, esos deseos de acabar con ello. Sobre todo cuando ocurre el secuestro del personaje de Mariela. Y finalmente Pipiterol, en su monólogo, añade: indudablemente cada día es más difícil la vida de los dragones. Es decir, ocurre que después de esos acontecimientos de escarmiento, el propio dragón dice, bueno, pues creo que me compensa dejar de ser malo. También conviene añadir el mayor desarrollo escenográfico en comparación con el monólogo. Al final, como dice Freddy Artiles, la dramaturgia de títeres requiere una reducción del lenguaje hablado a un mínimo indispensable. Es decir, no se puede crear un títeres en diálogo, pero no debe tener el peso de la acción. Y al final un monólogo, una de sus características inherentes es precisamente esa cantidad dialógica, que no ocurre ahora en el dragón descafeinado, porque incluso alterna los espacios escénicos, hay una mayor diversidad de acciones, ya no es simplemente el dragón moviéndose, sino que
llegarán a darse de palos, por decirlo así un poco coloquialmente. Le sigue El astronauta y el pájaro, esta vez con el protagonista WZ5, un niño astronauta que llega a la Tierra para investigar los pájaros. Y el motivo de esta misión es precisamente eso, que se encontraron restos de aves en su planeta. Con la diferencia de que las aves del planeta de WZ5 tenían antena y los nuestros no. A partir de esto, Moyano articula dos temas fundamentales. Por un lado, la emigración, pero ya no una emigración desde el punto de vista de la desidentidad, no de estar a caballo entre dos culturas, sino una emigración fundacional. Él va ahí porque quiere investigar, no va porque se le ha expulsado de su pueblo, no va por motivos bélicos, no es un exilio al uso, sino que viaja únicamente en pos de ese conocimiento científico. Y esto va a llevar a la propia hermandad entre pueblos. Él mismo lo dirá, ¿no? Que no debéis, referido a los niños, no debéis tenernos miedo, porque simplemente venimos a investigar y a compartir nuestros conocimientos científicos, no venimos a absolutamente nada más. Luego también se articula el otro tema, que es una realidad bajo supersticiones. Al final, la misión se fundamenta en que en el planeta había pájaros, y esos pájaros, esa existencia, actúa a modo de leyenda, y al final me van a permitir tirar de chuleta, que la tengo aquí, funciona, es ese síntoma, como dice el profesor Becerra, de esa realidad americana fundamentada en supersticiones y en esos elementos telúricos, ¿no? Pero evidentemente no se refiere a la realidad americana per se, sino a esa realidad más bien alienígena. Al igual que ocurría con el dragón descafeinado y luego el dragón pipiterol, El astronauta y el pájaro es un monólogo y Elenita y el extraterrestre es la continuación o la expansión de ese monólogo, ¿no? Y nos encontramos a Elenita, que es una campesina sugestionada por las historias de ovnis, que conoce a WZ5, que regresa a la Tierra para estudiar el vuelo de los pájaros. Y aquí nos encontramos un tema muy interesante, que es la amistad. Al final, esa amistad que no entiende de fronteras, no entiende de clases, ¿no? Esa amistad que no entiende ni siquiera de planetas, que viene impedida por las convenciones sociales. Es decir, ellos dos quieren compartir lo mejor de ambos mundos, pero se van a dar cuenta de que son esos dos mundos los que les van a impedir la unión, ¿no? Y termina siendo, pues, una sociedad que genera ese desarraigo del yo. WZ5 va a querer estar entre esas dos aguas, pero no va a poder y se va a ver obligado a decidir. Por suerte surgen esos dos símbolos de unión. Elenita le entrega el pájaro, que al final, como dice Chevalier, es un símbolo de unión entre la Tierra y el cielo, y WZ5 le hace entrega del telescopio, precisamente un icono de todo el conocimiento espacial. ¿Por qué comía Caperucita? Es una de esas obras incompletas, pero por lo que sabemos del documento está basado en el cuento de Marcel Aimé, concretamente el cuento del lobo, incorporado a la antología Los cuentos del gato encaramado, publicada en 1939. Las diferencias entre dos textos radican en cómo actúa el propio lobo. El texto de Aimé es un lobo que pretende limpiar su imagen, pero que realmente es incapaz de escapar de su naturaleza. Se va a encontrar a las dos protagonistas, Marinette y Delfín, y bueno, pues va a jugar con ellas, va a decirles, no, yo en realidad soy un lobo bueno, esa historia, en fin, pasó, pero ya he cambiado, y bajo un juego infantil va a intentar comérselas. Entonces no va a poder escapar de esa naturaleza animal. En cambio, el texto de Moyano tenemos a un lobo que no va a negar los hechos, simplemente pretende aclarar los detalles maximizados de la historia. Es decir, él admite comerse a Caperucita, admite comerse a la abuela, pero va a indicar, ¿no? Como dice ahí, no voy a tratar de demostrar lo contrario, pero os diré unas cuantas verdades sobre ese viejo asunto de Caperucita. Es decir, él simplemente pretende aclarar la cuestión. Luego tenemos Chimpete Chámpete, que es una adaptación del texto de Javier Villafañe, de otro maestro titiritero. Al final, realmente las diferencias con el texto de Villafañe son mínimas, es decir, Moyano mantiene
una versión muy fiel al original del maestro titiritero, pero simplemente ajusta unos detalles a nivel de trama, cambia el nombre de los personajes. Hay un personaje en Villafañe que se llama Narigón, pues Moyano lo llama de dos rápidos, precisamente para vincularlo con esa condición de ladrón. Cambia las naranjas que se roban el texto de uno por los plátanos de otro. Es decir, son, bueno, detalles de esa construcción de la trama que no tienen una influencia en sí, no ejercen un cambio rotundo. Ahora bien, lo que hace Moyano es cambiar o modificar todo el aparataje del lenguaje escénico, precisamente reduciendo la carga dialógica, pero manteniendo precisamente lo que dice Concha de la Casa, ese lenguaje teatral que le permite divertirse con diferentes aspectos poco solemnes de la conducta humana. Luego tenemos Las ranitas, que es una fábula, bueno, el título viene de un documento que es el documento 17 de la carpeta 22, donde se hace una referencia a precisamente un títere titulado Ranitas. Entonces, teniendo en cuenta que es una fábula muy breve y que va de dos ranas, pues opté por llamarlo así. De igual modo es una fábula inacabada, tiene un final muy abrupto que da esa sensación de no está del todo terminado. Quizás sí, pero parece más bien que no está terminada. Y al ser una fábula articula, en lugar de una única moraleja, articula toda una serie de enseñanzas destinadas a los infantes, pues habla de biología, habla de la hidrografía de España, tiene lecciones de ecologismo, pero no deja indiferente a los padres y madres. Al final el personaje de Ana, la rana, es una madre que está preocupada por su hija porque se ha perdido remontando el río Jarama, después de decirle, no, tú vete por la derecha, que el río si no va a crecer y no vas a llegar y demás. Y ella está preocupada, está buscándola, hasta que aparece Anita la ranita y le dice, no, no, sí, al final pude remontar bien porque esto estaba crecido y me dijiste que fuera por la derecha y luego me di la vuelta al ver que no había más posibilidad que el remontar el río. Entonces, la moraleja a los padres y madres es simplemente que deben confiar en sus hijos o hijas y en las enseñanzas que les han transmitido. Es decir, que ese renacuajo ha logrado convertirse en una rana plena gracias a esa transmisión de conocimiento. Y finalmente tenemos La burbuja que quería ser hombre, que es quizá el texto más complejo por la reflexión metafísica de carácter existencial que menciona Becerra, porque al final es un payaso que pierde su identidad cuando es despedido del circo. Y a partir de aquí se articula una doble metáfora. Por un lado, la deshumanización a causa de, como dice Sayac Valencia, del ejercicio sistemático y repetido de la violencia más explícita para producir capital. Es decir, el payaso ya no es payaso porque no puede dedicarse a ese ejercicio. Y además, añade el gerente del circo, precisamente es el despido del payaso lo que más divierte a la gente, es decir, esa violencia genera esa pérdida de identidad y en el fondo es lo que más beneficio económico genera, pero no debemos olvidar que el títere al final es en sí una metáfora, es una abstracción. Es decir, un títere es un objeto al que se le proporciona una vida, se le proporciona un objeto y como tal no puede actuar como aquello que representa. Es decir, el payaso, si actuara como un payaso, ya no estaríamos ante un títere, sino estaríamos ante otra cosa, generalmente un actor de carne y hueso. Entonces tenemos esa doble metáfora. Por un lado, la pérdida de identidad a causa de entregar esa identidad al sistema capitalista, pero tenemos un payaso que si se dedicara a ser payaso, perdería su condición de títere. Entonces no deja de ser, en suma, esa doble pérdida de identidad que no puede recuperar, porque él mismo dirá más adelante, si no puedo ser payaso seré burbuja, pero eso sería horrible. Y finalmente, conviene añadir que hay otros dos documentos, el 38 y el 75, que nos indican la existencia o al menos la idea de elaborar otros textos. Y menciona a Chaplin, El gordo y el flaco, La bruja, vemos aquí ya el payaso. Tenemos un monólogo una obra sobre indios, sobre el gaucho, ¿no? Continúa el monólogo del dictador, el monólogo del astronauta.
En síntesis, las conclusiones a las que he podido llegar durante este proceso de escaneado y de estudio de las piezas de títeres de Moyano es, por un lado, que se ha descubierto una nueva faceta del escritor argentino, lo que decía al principio, ¿no? Un escritor afincado en la novela y el cuento, resulta que también se animó a escribir piezas para títeres, lo que puede abrir nuevas vías de investigación. Por un lado, cómo esos títeres han influido en la producción cuentística y novelística, y se me ocurre el libro de Navíos y Borrascas, o también Tres golpes de timbal, pero también cómo a través de esos títeres se han proyectado el tema del exilio, la búsqueda de identidad u otros ejes temáticos propios de la literatura moyaniana. Y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu hermosa ponencia. Y muchas gracias a todos los ponentes por adaptarse o ceñirse al tiempo estipulado, lo cual nos permite estar muy bien de tiempo para la próxima conferencia del profesor Gatica. Nada más.